Después de dejar a los hermanos Khalil en el jardín, Gabriel entró en la casa, con discreción. Su intención era salir a la calle sin que nadie lo viera en el estado en el que estaba, pero desafortunadamente se encontró con Gemma. «Gabriel, ¿qué te ha sucedido?», lo cuestionó en cuanto lo vio. «Nada, creí que ya se habían ido». «No, papá me mandó a buscarte para irnos ya». ¿Te peleaste? Claro que no. Mira, ve a donde están nuestros padres y diles que ya me fui. Intentaré salir sin que me vean. Sobre todo que no te vea yo, ¿verdad? Los gemelos se volvieron a ver a Benjamín, quien con gesto agrio se acercó a ellos. Ni siquiera preguntó por qué su hijo estaba en tan lamentable estado, porque en el instante hicieron su aparición los hermanos Khalil, los que también intentaban volver a sus habitaciones a escondidas, porque no querían un molesto interrogatorio por parte de sus padres. Entre dientes, Benjamín le dijo a Gabriel: «Vuelve a la casa y espérame». Ben tomó a Gemma del brazo y volvió a donde el matrimonio Khalil y su esposa los esperaban. Solo ellos y 2 familias faltaban por marcharse, así que no mucho después se despidieron de todos. Recibieron de Imelda sus abrigos y salieron de la mansión. Afuera, Ben cruzó la calle a grandes pasos. Entró a su casa en un silencio cargado con una ira que estremeció a las mujeres. «Ben», habló Kat mientras seguían al hombre, «¿es que ha sucedido algo para que estés tan molesto?». En vez de responder a la mujer, Ben fue directo a la sala en donde lo esperaba su hijo. «Gabriel, ¿qué has hecho?». La sorpresa que se dibujó en Kat al ver el maltratado rostro de Gabriel quedó rezagada al mirar de qué forma se iba Ben sobre el joven. ¿Tienes siquiera una idea del ridículo que me hiciste pasar desde que llegamos a la fiesta?, vociferó el padre con el rostro transformado por la cólera. «No solo con la sirvienta esa, sino que te has peleado con esos muchachos». Sin que le importara que su hijo ya estaba herido, le arrojó a la cara un violento puñetazo. Gabriel cayó sobre el sofá por el golpe, pero de inmediato Ben lo levantó para arrojarlo al suelo y propinarle una fuerte patada en el abdomen. «No solo me avergonzaste, sino que además me llevaste la contraria en todo». Otro puntapié se incrustó en las costillas derechas de Gabriel. «¡Ven!». Alarmada, Kat se apresuró a su esposo para detenerlo, pero se detuvo de pronto cuando sintió un dolor en el pecho que la hizo jadear. Se encorvó cuando el dolor se hizo más intenso. «¡Mamá!», gritó Gemma yendo a su lado. «¿Qué tienes?». Kat la hizo a un lado, ignorando el hecho de que era la segunda vez que ese dolor la atacaba, pero a diferencia de la primera, en esa ocasión recorrió su brazo izquierdo. «Nada, hazte a un lado». En un esfuerzo, la mujer fue a pararse entre Benjamín y Gabriel. «Ven, basta, por favor», suplicó la mujer en un hilo de voz. Lleno de ira como estaba, Benjamín la apartó con un violento empujón. Kat trastabilló, pero se mantuvo en pie. «Detén esto, por el amor de Dios», gritó, mirando con horror a su esposo. Pero el hombre siguió ensañándose con Gabriel, quien se había acurrucado para mitigar las patadas que le arrojaba su padre. «¡Papá!», gritó Gemma, con voz rota por el llanto. «¡Ya déjalo, papá!». Pero Benjamín Roy estaba ciego y sordo por el furor. «¿Sabes en qué posición quedaré cuando los Khalil se enteren que peleaste con sus hijos?», vociferó Ben sin dejar de azotar al chico. «¿Y por quién fue, ¿Fue por ella? ¿Te aliaste a golpes con los Khalil por esa maldita mocosa?». A pesar del dolor provocado por los golpes, Gabriel no lanzó ninguna queja. Soportó el ataque de su padre con valor. No importaba qué hiciera Ben, no lograría apartarlo de Patricia. Tendría que matarlo para conseguir su fin. Y tal vez lo hubiera matado esa madrugada con su ataque, pero su madre, intercediendo de nuevo, se arrojó sobre el muchacho como si fuera un escudo. Ella se puso ante los pies de Ben, de modo que un pie le dio con fuerza en la espalda.
Gimió de dolor, pero no se apartó. Entonces Gabriel, sin poder soportar que su padre la golpeara, miró el pálido rostro de su madre y le suplicó: «Mamá, déjame». A su vez Ben gritó: «Apártate, Kat, apártate o te doy otro». Pero Kat no estuvo dispuesta a apartarse de Gabriel, así que el chico, viendo la firmeza de su madre, se levantó y colocándose enfrente de ella, le exigió a Ben: «A mi madre no vuelvas a ponerle un pie encima, padre. Puedes matarme a mí si quieres, pero a mi madre y a mi hermana jamás». Su padre le arrojó un puñetazo, pero él logró esquivarlo sin dejar de cubrir a su madre, quien se puso de pie. Entretanto, Gemma, tapándose la boca con las manos para sofocar el llanto que quería salir en gritos, se retiró de ellos. Al retroceder, notó que el mayordomo, quien era el único que dormía en una de las habitaciones de la planta baja, se había despertado por el escándalo que la familia hacía, pero solo se limitaba a mirar la escena. «Si no va a ayudar, largo de aquí», ordenó Gemma, mirando decepcionada que el hombre se retiraba sin hacer nada. Mas comprendió que no podía hacer la gran cosa. Como ella, le temió al señor de la casa y no quiso meterse en sus asuntos. Por fortuna, el resto del personal dormía en unas habitaciones que estaban apartadas de la casa principal. «¿Cómo te atreves a desafiarme así?», inquirió Ben entre dientes. «Soy tu padre y me debes respeto». Acto seguido le lanzó otro puñetazo y Gabriel lo detuvo utilizando sus manos. El puño de Ben se estrelló en una de las palmas del joven, mientras la otra reforzaba por detrás la mano que utilizó para detener el golpe. Al mismo tiempo, su hijo replicó: «Un padre debe ganarse el respeto de sus hijos. ¿Y tú?». Otro veloz puñetazo lo interrumpió. Esta vez Gabriel logró bloquearlo, colocando sus antebrazos enfrente de su rostro y pecho. «Eres un mal hijo», acusó Ben con voz llena de desprecio. «Y tú, un mal padre», respondió Gabriel en el mismo tono de voz. Un puñetazo más de Ben le dio en la mandíbula. Gabriel se estremeció de dolor, no obstante, lo soportó a causa de su madre, a la que detrás de él escuchó llorar. Su llanto lo conmovió, pero al mismo tiempo el desdén que sintió por su padre creció. Jamás iba a perdonar que maltratara de ese modo a su madre. «Te odio», vociferó Gabriel. «Puedes matarme, pero nunca impedirás que sea yo. No seré como tú quieres, es mi vida y la viviré como me plazca». Ben enfrentó su mirada. Los ojos de Gabriel reflejaron su resolución y los del hombre la ira. Pero a pesar de esta, el padre consiguió aclarar la mente para evaluar la situación con inteligencia. Ben se dio cuenta que por medio de la paliza no haría entrar a Gabriel en razón, sino que al contrario, se había revelado más. En medio de su furor, sintió también asombro. Gabriel nunca se había atrevido a comportarse como lo hizo esa noche. Bajó los puños. Debía buscar otra manera de darle su castigo. Maldijo a Patricia. Todo era su culpa. El mal comportamiento de su hijo había comenzado desde ese día que llamó la atención de sus hijos por traer a la sirvienta de la preparatoria. La sublevación de Gabriel había comenzado con aquellas palabras que le había dicho: «¿Cómo olvidarlo? Tú siempre te encargas de que no lo olvidemos. Diriges nuestros pasos, robándonos nuestra propia vida». Maldita sirvienta, ojalá se muriera. Nunca había tenido problemas con sus hijos, pero desde que apareció ella, todo había cambiado. Estaba haciendo de Gabriel un soñador debilucho, y de ningún modo lo aceptaría. «Te irás con tus abuelos», le anunció con dureza. «En cuanto te gradúes de la preparatoria, te irás de esta casa. Espero que un tiempo lejos de tu madre aprendas a ser un verdadero hombre. Mientras tanto, está prohibido que tú y Gemma crucen una palabra con esa pordiosera». Gabriel refrenó el impulso de vociferar. ¿Un verdadero hombre? Un verdadero hombre no golpea a una mujer, mucho menos a su esposa. No, no quería ser un verdadero hombre, no desde el punto de vista de su padre. Quería ser él,
Gabriel Roy, una persona con sentimientos, emociones y deseos, una persona libre, con un gran potencial de dar y recibir cariño, amistad, amor de quien fuera. ¿Qué de malo había en eso? Ah, y mañana, en cuanto veas a los hermanos Khalil, te disculpas con ellos. Vamos a la cama, Kat, y ya quita esa expresión de víctima. Gemma, vete a dormir también. Quiero la mejor nota en el examen de enlace. La universidad a la que irás es la mejor, así que no me decepciones. Lo mismo espero de ti, Gabriel. Harás ese examen aunque no vayas a esa universidad. El muchacho se mordió la lengua para no responder, porque lo que importaba era que el castigo había cesado. Miró a Ben darse la media vuelta para marcharse a su habitación. Kat, antes de seguirlo, miró a Gabriel y con tristeza le dijo: «Gracias, hijo». Gabriel movió la cabeza de un lado para otro, también triste. Deseaba hacer más por su madre. Ella no podía seguir al lado de ese tirano. De hecho, ninguno de ellos debía seguir al lado de él. Sin embargo, no dijo nada. Sabía lo mucho que su madre amaba a su padre, y era ese amor el que la inducía a soportarlo. Miró a Kat salir de la sala, su figura por completo decaída. Ninguno supo que la mujer apenas podía sostenerse en pie a causa del latido irregular de su corazón, y que necesitaba de inmediato el reposo. Gemma, quien había permanecido muda todo el tiempo, se fue detrás de ella, callada y apagada. El agobio parecía sofocarla por completo. Ya solo, Gabriel sintió unas lágrimas tibias caer por sus mejillas. Sorprendido por el insólito llanto, secó el rostro con la mano mientras se dirigía a su habitación. Allí entró al baño y se dio una ducha. El agua lastimó su cuerpo, pero lo soportó. Le dolía todo, así que durmió poco, y cuando llegó la hora de levantarse, lo hizo de inmediato. Más tarde se sorprendió cuando un hombre, un desconocido vestido con traje negro que se presentó como Ciro Bermúdez, por órdenes de su padre, se erigió guardián de los gemelos. Al informarle a los chicos que sería él quien condujera el auto de Gabriel para llevarlos y traerlos del instituto o a cualquier otro lado que fueran, el joven se encabritó y se negó a tener niñera. «Lo siento», respondió el hombre, «pero es la orden». «Mamá», la abordó Gabriel en cuanto la vio descender por la escalera. «Dile a este señor que no es necesario que nos cuide». «Tu padre, mi padre, todo por mi padre. ¿Es que acaso somos unos niños?» Gabriel masculló una maldición airado contra Ben, pero no importó cuántas veces intentó zafarse de Ciro Bermúdez, el hombre se convirtió en la sombra de los chicos, así que desde ese día, al pasar por donde recogían a Patricia, el auto no volvió a detenerse. Patricia, por su parte, con solo ver al conductor, comprendió el motivo de que siguiera de frente. No fue necesario que alguien le dijera que Benjamín Roy había puesto vigilancia a sus hijos, y tampoco hubo quien detuviera en el instituto los rumores por la pelea entre Roy e Ibrahim, pues sin poder faltar a clases por el examen de enlace a la universidad, se vieron expuestos a mostrar la evidencia, sus propios rostros amoratados, que llamó la atención de los compañeros. Para Belén fue prueba suficiente de que se habían peleado, y fueron ella e Iria quienes esparcieron el chisme de que la pelea fue por Patricia. La chica fue todavía más señalada, discriminada y maltratada. En 2 días su pupitre quedó lleno de varios calificativos, escritos con tinta indeleble: zorra, ladina, cretina, buscona, ramera, furcia y golfa, entre otros. También los rumores pusieron a Ibrahim y a Gabriel en los ojos de la turba juvenil. El ataque de burlas y desdeñosas miradas los siguieron a todas partes dentro del plantel escolar. Por eso Ibrahim le reclamó a Belén: «Ya déjate de chismes, Belén. Tu cotilleo me pone en una situación lamentable, pues me vincula de otra forma a la sirvienta». «¿Y acaso no es verdad lo que expongo?
¿Que tú y ese colorido se pelearon por ella? ¡Qué casualidad que aparecen los dos, golpeados el mismo día! No me chupo el dedo y he visto que tú y Gabriel no se caen para nada bien. Niega que es por causa de esa. Ibrahim enrojeció y Belén lo miró airosa. No, no necesitas decírmelo, lo sé. Qué decepcionante que hayas caído tan bajo. Cuando menos, el colorido mostró desde un principio que esa le agradaba. Pero tú eres el mayor de los hipócritas, pretendiendo abominarla y en el fondo quererla para ti. Pero qué fregado les dio esa zorra. Ibrahim la miró con ira. Eres una víbora, Belén. ¿Me sacas de esos argüendes o en serio me voy a enojar contigo? Me importa un comino lo que hagas. Esa maldita debe pagar por atreverse a mirar tan alto. Voy a bajarla de su nube sí o sí. Es tu culpa por darle alas. Y de ese modo, como Ibrahim no pudo con Belén, otro día abordó taciturno a Patricia. La encontró en solitario en el jardín, pues ella procuraba apartarse de sus compañeros para recibir lo menos posible sus ataques. Ya estarás contenta con lo que has provocado, le dijo con rencor. Mira a dónde me has llevado, pero ya que me hiciste caer a tu nivel, menos saldrás tú de ahí, de eso me encargo yo. Ella lo miró con frialdad al responder. No sé de qué hablas y no me interesa. Por favor, evita hablarme aquí y en tu casa. Solo dirígete a mí para lo que sea estrictamente necesario. Solo soy la sirvienta, ¿no es así? Permanece en tu puesto y déjame en paz en el mío. Con eso, la chica lo dejó y en lo sucesivo huyó también de él, no solo en el instituto, sino que en la casa hizo todo lo posible para no estar a solas con los hermanos Khalil, y cuando de plano no pudo evitarlo, le pidió a su madre que la acompañara cuando la llamaban para atenderlos en sus habitaciones. ¿Y eso por qué, Patty?, deseó saber Imelda. Porque no es bueno para mí estar con ellos a solas, mamá. ¿Acaso te han faltado al respeto de otra manera?, preguntó Imelda, alarmada. Dime para hablar con los señores. A Patricia le comenzó a doler la cabeza. No, mamá, nada que no sepas ya. Lo que pasa es que, creo que me gusta Ibrahim. Imelda miró a su hija, boquiabierta. ¿Cómo que te gusta, Patty? Sí, mamá, me gusta, así, de esa manera, pero no está bien, ¿verdad? Imelda se estrujó las manos, preocupada. Sintió pesar por su hija. Patty, dijo en tono maternal, yo creo que tú te mereces a cualquier hombre, hija, pero desafortunadamente estamos en un mundo donde existen las divisiones. Ibrahim es el hijo de los patrones y nosotras solo somos las... Sí, mamá, la interrumpió la chica, sintiéndose mal por manipular a su madre de esa forma. Lo comprendo. Por eso no debes permitir que esté a solas con esos dos. Creo que es lo mejor para mí, ¿no crees? ¿Qué tal si luego albergo esa clase de sentimientos por David también? ¡Patty! Bueno, mamá, no vas a negarme que esos dos son unos bombones, así como para comérselos uno y... ¡Patty! A Patricia le divirtió la expresión horrorizada de su madre, así que no pudo evitar sonreír mientras le agradecía su cooperación. Con su madre cuidándola en la casa Khalil, no tenía nada que temer ni de Ibrahim ni de David, pues desde la noche de la fiesta había descubierto a David espiándola desde los rincones de la casa, siempre en las sombras, y no sabía qué pensar de la actitud de él. Quizás se había convertido en una paranoica, pero pensar que todo el mundo en la alta esfera social quería hacerle daño, la hizo meditar en que debía irse de esa casa. Sin embargo, no solo estaba el dolor que le causaría a su madre, sino que pensaba en Gabriel y Gemma, en él sobre todo. A pesar de que Ciro Bermúdez impidió que los Roy volvieran a juntarse con ella, interponiéndose entre ellos, siempre vagando por los pasillos y los patios del plantel escolar, porque Benjamín había conseguido un permiso especial para que el guardaespaldas de sus hijos pudiera estar en la institución, incluso hasta en el salón de clases, ellos no se habían rendido. En el transcurso de los días buscaron cualquier oportunidad para intercambiar un saludo, porque una palabra, por simple que fuera,
era ganancia. Además, aprovecharon los celulares para enviarse mensajes, aunque los gemelos tuvieron que poner a Patricia en sus contactos con cuenta nueva. Se escribían solo cosas que ellos comprendían, aunque no abusaban del móvil, porque Benjamín también controlaba sus aparatos. Con frecuencia los revisaba. Por medio de mensajes secretos, Gabriel le había hecho saber que no le importaba lo que su padre dijera. Él no pensaba dejarla. En esta situación llegó la primavera, pasaron las vacaciones de Semana Santa y volvieron a clases de nuevo. Durante todo ese tiempo, en la mansión Khalil, David e Ibrahim buscaban quedarse a solas con ella, como antes solía suceder, pero Imelda no lo permitió. Sin embargo, el último sábado de mayo en que las dos se encontraban limpiando los cristales de las ventanas, una en un pasillo y la otra en otro, David logró acercarse a la chica. —¿Desde cuándo te damos miedo, Patricita? —le preguntó sarcástico. —No sé qué dices, David. ¿Volviste a tomar? Estás muy joven para que te emborraches tanto. David sonrió torcidamente. Su mirada brilló al recorrer la silueta de la joven. Parece que por fin te has resignado a perder ese tesoro que pensaste que ya estaba en tus manos, ¿no? Patricia lo miró con recelo. No, David, y aunque intentes hacerme parecer lo que no soy, mi amistad con los Roy sí es un tesoro y no voy a renunciar a él. La mirada de David se entrecerró y dijo en tono adusto: Déjalo ya, chiquilla. Comprende que no puedes contra Benjamín Roy, ni con nadie más. Patricia levantó el contenedor de líquido en spray que usaba para que el cristal quedara cristalino y lo dirigió al rostro de él, pero inmutable, David lo apartó y señaló: De nada sirve que quieras desquitarte conmigo, Patty. Yo no soy el que pretendió dártelo todo y al final se acobardó ante su padre. Gabriel no es un cobarde. Tú e Ibrahim sí. ¿Crees que no sé lo felices que están por la intervención de ese hombre? No puedo negar que así es. Esa zanahoria te estaba llenando la cabeza de humo. Además, nosotros nunca hemos prometido bajar el sol y las estrellas por ti, ¿o sí? Patricia tembló al responder. Él tampoco. Sabía que David quería envenenarla en contra de Gabriel, así que dándole la espalda, continuó con su tarea. No iba a caer en su juego. ¿De veras? Como lo veía muy entusiasmado contigo, llegué a pensar que ya había conseguido lo que quiero solo para mí. Ella no pudo soportarlo. Se giró y le dio una bofetada mientras le decía ofendida: Sí, claro que quieres eso de mí. ¿Crees que no me he dado cuenta cómo me espías? Te has vuelto un acosador y si no tienes cuidado, voy a denunciarte. Hazlo, será tu palabra contra la mía. Y aparte, tú y tu madre saldrán de aquí a la calle. Patty lo recorrió con una de sus miradas más desdeñosas. De mí no obtendrás nada, estúpido, le dijo entre dientes. Espera y verás, mocosa. ¿Qué crees que me está deteniendo? ¿Mi hermano? ¿Mis padres o tu madre? Solo espero que pase ese día de junio y entonces no habrá poder que me detenga. No lo olvides. La sonrisa que David le dirigió antes de irse fue chocante y ella palideció. En junio cumplía los 18 años. ¿Acaso se refería a ese día? La chica se estremeció de preocupación. Simplemente no podía pasar por alto la velada amenaza que David había dejado impresa no solo en el ambiente, sino en su mente. Patty, ¿qué tienes? ¿Qué te dijo el joven David? Sin haberla sentido acercarse, la joven miró a su lado a su madre. Patricia salió del trance en el que había caído y volviendo a su trabajo dijo con voz neutral: Nada, mamá. Se acercó para decirme que limpie bien. Ya sabes cómo les gusta abusar de uno. Ya terminé aquel pasillo y las ventanas de aquí son las últimas, informó Imelda, mientras se ponía a limpiar las persianas de una puerta que accedía a una terraza que contenía macetas con diferentes flores. Por unos minutos trabajaron en silencio. Luego la chica dijo: Mamá, se acerca el día en que cumplo los 18. ¿A qué viene eso? Jamás te ha importado tu cumpleaños.
Patricia notó que el semblante de su madre se tornaba serio, un rostro tan adusto como el que no había visto antes. «Ya voy a ser mayor de edad, mamá». El rostro de Imelda se ensombreció, y a Patricia le pareció ver un destello de lágrimas en sus ojos, pero como su madre se volvió a la ventana y su voz al hablar sonó ligera, no pudo estar segura de que fuera llanto. «Válgame Dios, de veras, mi niña será mayor de edad». Enseguida cambió el tema y se puso a hablar de cosas irrelevantes, y aunque la conversación fue unilateral, pues la chica participó bien poco, Imelda estuvo muy platicadora mientras terminaban sus labores en la mansión. Fin del episodio 9. Gracias por escuchar. Bye. Después de la pelea con los Cali, Gabriel entró a la casa con sigilo. No quería que vieran su maltratado perfil, pero con su padre se encontró. Benjamín también descubrió a los hermanos Khalil. Por su aspecto al instante supo que con ellos peleó Gabriel. Sin ocultar su desagrado, Benjamín mandó a su hijo a casa. Luego fue a recoger sus abrigos y salió deprisa a su morada. Catalina y Gemma lo siguieron y la madre se sorprendió al ver a Gabriel. No sabía por qué estaba en ese estado, no sabía qué había hecho él. Pero Catalina no tuvo tiempo de preguntar ni decir nada. Benjamín tomó el protagonismo al exigir a su hijo unas respuestas. Porque con los Khalil se había peleado, porque en la fiesta lo había avergonzado. Patricia era culpable de todo, así que le dio a su hijo un buen castigo. Fue tan escandalosa la paliza que la madre tuvo que intervenir. Pero el hombre estaba lleno de ira, que los golpes no quiso detener. Entonces fue que Gabriel, al ver que una patada recibía su madre, se levantó y puso a la mujer detrás de él. Luego enfrentó con valor a su padre. A mamá no le pegues, le dijo a su padre. Puedes eliminarme si quieres, pero respeta a mi madre. Benjamín aumentó su enojo y lanzó a Gabriel otros puñetazos, pero el joven lo soportó, levantando como defensa los brazos. Entonces el hombre recapacitó, se dio cuenta que esa no era la forma de hacer entrar en razón a su hijo. Debía buscar otra manera. Entonces dejó de golpearlo y una amenaza le lanzó. Tendría que irse al extranjero cuando saliera del instituto. En la escuela también sucedió que Belén se dio cuenta de la pelea. A Ibrahim cuestionó por eso, no podía creer que se peleara por esa. Así que Ibrahim y Gabriel anduvieron de boca en boca, y de Patricia se encargó Belén, que de insultarla se quedó corta. En casa de los Khalil, Patricia huyó de ellos, no quería saber nada de Ibrahim y de David mucho menos.
no pudieron juntarse de nuevo. Un guardián les puso el señor Royd, que los seguía a todos lados. Pero los chicos se comunicaban utilizando el móvil y los mensajes, aunque lo hacían de forma discreta, pues de Benjamín